Bueno, me acabo de dar cuenta que en la diapo pone penamiento y emoción, pero bueno. Por esto de que Bueno, cuando pero leemos yo lo he con las hecho bien. primeras He dicho letras y las pensamiento y últimas emoción. de la palabra ya entendemos cuál es, pues todos lo entendemos, ¿no? Sí. La verdad que los enfoques que hay normalmente los enfoques en las jornadas, aunque sea todo dentro de la especialidad de alta capacidad en las que voy participando, pues tienen temáticas diferentes, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con la inteligencia emocional para mí son mis favoritas, porque además yo que trabajo en el centro que tenemos en Madrid, desde niños pequeños, familias hasta adultos, cuando vienen adultos, ¿no? Que es como serían nuestros hijos, pero dentro de unas décadas, adultos de altas capacidades donde les hacemos evaluación o donde luego tienen bueno, pues, unos acompañamientos de orientación personal. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros en cuanto al éxito entendido como ese bienestar emocional al que todos aspiramos, ¿no? No depende tanto de si tienen un CI de 130, de 140 o de 150, sino en qué medida han desarrollado estas habilidades personales o su inteligencia emocional. Esto sí que es la verdad definitivo y es influyente en cómo vamos a ir alcanzando el desarrollo integral, el bienestar, lo que llamamos la felicidad, ¿no? que todos al final esperamos. Con lo cual hoy vamos a hablar, o seguir hablando, mejor dicho, de esta inteligencia intelectual y de la inteligencia emocional. Ambos son dos constructos en una misma persona. Todos tenemos una inteligencia intelectual que viene a ser un componente innato, quiere decir que nacemos ya con un potencial de aprendizaje, nacemos con una base de razonamiento, de capacidad analítica, es la competencia humana para desarrollar pensamientos racionales. Esta parte es la que se relaciona en una base con lo que llamamos altas capacidades intelectuales, ¿no? Pero las altas capacidades intelectuales no son únicamente esto, no es solo un rango intelectual cuantitativamente distante respecto a la media, sino que como todas las personas, también las altas capacidades tienen una inteligencia emocional. Y dentro de esta inteligencia emocional encontramos los diferentes conceptos o habilidades personales que tienen una inferencia o una mezcla, vamos a decir, tanto de una parte asociada cualitativa al rango de la alta capacidad, como a todos los perfiles individuales de cada uno de ellos. Pero bueno, a lo largo de la ponencia vamos a ir viendo todas las características cualitativas fundamentales de conocer. Las características cualitativas en las altas capacidades para mí son la importancia de las evaluaciones, tanto desde niños pequeños hasta adultos que a veces nos parece que ya para qué, ¿no? Quiero saber si tengo alta capacidad, qué sentido tiene. No tiene tanto un sentido lógicamente académico, bueno, a no ser que queramos hacer pues, giros de carreras profesionales, pero siempre tiene un sentido emocional. Es muy importante entender dónde estamos ubicados y lo que esto implica en mis formas de pensar, de sentir y también de relacionarme. La inteligencia emocional de cada uno dentro de la alta capacidad es totalmente diferente. Sí podemos establecer o sí hemos podido comprobar, observar, algunos con estudios, otras veces los que nos dedicamos ya durante muchos años a este tema, a este colectivo, ¿no? de las altas capacidades, determinadas características o rasgos que de forma más o menos común sí que están asociadas a un CI significativamente por encima de la media, ¿no? Hablando de toda esa parte personal, emocional y social. Pero estas se manifiestan de una forma muy distinta en cada niño o persona de alta capacidad. Cuando hablamos de que cada uno es diferente, hablamos también entonces de la importancia de que cuando se realizan evaluaciones no nos quedemos solo en un sí o un no es alta capacidad, en meramente, ¿no? lo más cuantitativo, en el perfil solo intelectual, sino que es importantísimo analizar toda la parte cualitativa del niño o de la niña de alta capacidad. ¿Qué nos interesa saber o en dónde tenemos que poner el foco en toda esta parte socioemocional? Tenemos que ver cada uno de ellos, qué características asociadas al grupo, que luego las vamos a ir viendo a lo largo de la ponencia, pueden estar presentando o manifestando, porque no todos, incluso aunque sean las asociadas, manifiestan el 100% de los rasgos cualitativos, normalmente sí una mayoría, pero unos más marcados, menos en determinados aspectos. Pero es muy importante conocer también los rasgos de la personalidad individuales de cada uno de ellos. Desde la psicología y la pedagogía podemos medir más cosas de forma descriptiva, aunque no sea de forma cuantitativa como tal, y podemos ver qué formas o tendencias tenemos a la hora de sentir, de regularnos, de comunicarnos, de gestionarnos, etc. Esto es lo que llamamos pues, todos esos rasgos individuales de la persona. Es muy importante también hacer un análisis, una exploración del estado de adaptación del niño o la niña en el momento presente en el que realizamos la evaluación.
porque no todos tienen el mismo estado de adaptación en los diferentes entornos en los que conviven. Hay niños que cuando hacemos una evaluación tienen una adaptación satisfactoria, con lo cual esto ya prevé qué tipo de medidas o qué tipo de acciones posteriormente necesitan hacer o no hacer, pero hay algunos niños que tienen en ese momento desadaptación en alguno de los entornos o en varios, y entonces ya también tenemos que ejercer un tipo de acciones o de intervención distinta con estos chavales, ¿no? Y luego tenemos que valorar también autoconcepto y autoestima, es decir, la imagen que tienen de sí mismos y cómo de ajustada tienen la autoestima, es decir, el valor que le dan a esa imagen que tienen sobre ellos. Y aquí igual, ¿con qué objetivo tenemos que realizar un análisis tan cualitativo? Pues para determinar no solo que tienen altas capacidades, sino para ver cómo las están gestionando, cómo ellos se regulan, si tienen alguna necesidad significativa que requiera algún acompañamiento, pues ya más a modo de intervención terapéutica. No por tener altas capacidades tienen que tener este tipo de intervención, solo si en un momento dado necesitan un acompañamiento más profesional. Y por parte de las familias, al final, bueno, las familias siempre conocen a los hijos mucho más, ¿no?, de lo que los profesionales en unos días de evaluación les podemos conocer, pero es verdad que podemos poner un poco el punto de vista normativo en todos esos rasgos y estados de adaptación cualitativos que cada uno de ellos tienen para ver qué necesitan y cuáles van a ser los pasos a seguir, y si no requieren de intervención, por lo menos educar de una forma más consciente nos da también a los padres un poco la tranquilidad de poder generar pues unas pautas y un acompañamiento más sereno. Cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de un constructo que se enseña y se aprende. Cuando hablábamos de esa parte intelectual, de la inteligencia intelectual, que decimos que tiene un componente innato, ya nos marca que nacen los niños con unas altas capacidades intelectuales. Esto, o sea, con las altas capacidades intelectuales en la vida, luego en la práctica, se pueden hacer más o menos cosas diferentes, etcétera, ¿no? Lo que yo desarrollo de toda esta parte intelectual, pero la base ya nacemos con cierto potencial de aprendizaje. Es decir, esta sería como una parte más fija dentro de la persona. Pero este otro constructo, el de la inteligencia emocional, este es modificable. Este se puede educar, se puede moldear, se puede desarrollar por inercia, casi diría, o por etapas evolutivas, por experiencias de vida, vamos cambiando. Si nosotros pensamos en cómo pensábamos y sentíamos hace unos años, décadas, etcétera, seguro que encontráis en vosotros mismos diferencias, ¿no? A veces estos cambios, van un poco a la inercia de la vida porque no los hacemos de forma consciente, y aún así cambiamos, con lo cual si ponemos el foco en poder desarrollar todas esas habilidades personales, la capacidad de modificación es pues prácticamente absoluta, ¿no? Vamos a decir, excepto en determinadas situaciones más excepcionales, patologías, etc. Yo he seguido una distribución práctica de la inteligencia emocional para explicaros hoy y luego vamos a ver cada concepto. Esta distribución no es específica de la alta capacidad, es general a toda la población y todos los niños. En cada uno de los conceptos, aparte de la base general, luego voy a ir explicando un poquito qué observamos realmente en la muestra de las altas capacidades, tanto como aspectos favorecedores, como también pues estos objetivos a mejorar o estos riesgos, ¿no?, que tanto nos preocupan. La inteligencia emocional se puede dividir en esas habilidades intrapersonales, es decir, en la capacidad que yo tengo para gestionarme a mí misma, ¿no? Y dentro de esto tengo el autoconocimiento, la identificación y la expresión emocional, la gestión de las emociones intensas en el caso de la alta capacidad, y la automotivación, ¿no?, la capacidad para motivarnos a nosotros mismos. Y luego ya tenemos las habilidades interpersonales, que son aquellas con las que yo interacciono con los demás, cuando yo me relaciono con el resto. Dentro de las habilidades interpersonales encontramos conceptos como la empatía, como la asertividad, que en la última década ha cogido mucha fuerza, ¿no?, mucho boom, y la gestión de conflictos, y todas estas se llaman también habilidades sociales. Vamos con la primera. ¿Qué es el autoconocimiento? Esto me imagino que más o menos todos lo sabemos, es la capacidad para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y cuando nos conocemos a nosotros mismos es importante conocernos desde las fortalezas, es decir, aquello que nos aporta en positivo, como lo que podemos llamar debilidades, pero que es mucho más eficaz decir objetivos a mejorar. Es el punto de partida, el autoconocimiento, en la mejora personal, en todas las edades, en niños, en jóvenes y en adultos. Si el autoconocimiento es importante para poder mejorar y para poder ir poquito a poco en un proceso de vida que va dirigido al bienestar emocional, entonces entendemos aquí la importancia de detectar las necesidades relacionadas con las altas capacidades, ¿no?
Es muy importante identificar las altas capacidades bueno, para todo lo que supongan después posibles medidas curriculares en los colegios o acciones que tienen más que ver, ¿no?, con toda esta parte intelectual, con el desarrollo del potencial cognitivo, etc. Pero todavía tiene igual o más sentido para poder comprendernos a nosotros mismos y, bueno, hablo un poco en plural yo como adulta, pero me refiero también a los niños, ¿no? Es muy importante que pongamos el foco como padres y como educadores a ayudarles a desarrollar su autoconocimiento. Porque ellos van generando un autoconocimiento, bueno, pues por mensajes que reciben en la primera infancia y en los primeros años, pues del feedback normalmente que reciben de las familias. No sé si hay profes por aquí, pero los profes tenéis un fuerte impacto en pequeñas cosas que decís, tanto a bien como a veces como a regular, en el autoconocimiento y en el autoconcepto que el niño se está generando de sí mismo. Luego, cuando pasan ya unos años, a partir de los 8 años en adelante, este autoconocimiento cada vez tiene como más interacción con el feedback que reciben de toda la parte social, ¿no? Aquí es donde tenemos que cuidar mucho la socialización de las altas capacidades, porque claro, al final el ser diferente no siempre hace que este feedback, de muchas veces incomprensión, sea tan positivo como realmente para mí es el presentar altas capacidades, ¿no? Llegamos a la adolescencia, un impacto todavía mayor, lógicamente, de toda esa parte social, y luego, bueno, tenemos ya los adultos en la etapa más joven, en la temprana edad de la adultez, donde nosotros en consulta vemos que cada vez tenemos más demanda por iniciativa propia, ¿no?, de querer investigar un poco sobre ellos mismos, lo cual indica que también la inteligencia emocional va avanzando en las nuevas generaciones. Las evaluaciones, como he dicho antes, tienen que ser diferenciadas, es decir, cuando nosotros conocemos que nuestro hijo o hija tiene alta capacidad, es importante conocer también todos esos rasgos individuales paralelos, porque si yo quiero acompañarle para el desarrollo de su autoconocimiento, es muy importante también que le dé una idea más allá de lo inteligente que eres y lo que esto implica, sino cómo tú tienes esas tendencias a la hora de sentir, de regularte, de comunicarte, de socializar, ¿no? Cuanto más claro y específico además se lo comuniquemos, ellos lo van a entender de una forma muchísimo más práctica, y tenemos además que darles feedback siempre en ambas versiones, ¿no? En toda la parte positiva que presentas, en tus formas de pensar, de actuar, de sentir, como también en aquellas cositas que pensamos que puedes mejorar. ¿Qué características cualitativas es importante conocer con explicaciones según la edad del niño si le estamos dando a él el feedback respecto a la alta capacidad? Pues es importante que entiendan que tienen una gran capacidad de aprendizaje, también de comprensión de las ideas. Esto permite ajustar expectativas a la tarea. La expectativa con la que yo me enfrento a una tarea tiene una traducción muy directa sobre cómo voy a aprender esa tarea, si más satisfactoriamente o no. Muchas veces ellos, que se ven como que tienen percepciones de soy diferente al resto, incluso se consideran inteligentes, a veces hay determinadas áreas en las que ellos dicen no, yo es que en esto no lo soy, o es que esto se me da mal. Lo que más nos sucede, lo que más sucede de forma frecuente que observamos es en las niñas, por ejemplo, con las matemáticas, ¿no? Que vienen y dicen, no, yo soy lista, pero en las mates no, Maite, yo en las mates es que no valgo. Cuando le hemos hecho una evaluación y a nivel capacidad cuantitativamente tiene exactamente las mismas puntuaciones, imaginaros todo en un rango muy alto, ¿no?, de la inteligencia que se llama, tanto en la parte verbal como la no verbal, como en la memoria de trabajo, es decir, el razonamiento lógico, todo lo que tiene que ver tanto con la matemática o el lenguaje, ¿no? Esas creencias internas, esa expectativa, hace que muchas veces las niñas en matemáticas, bueno, pues las niñas, me refiero a altas capacidades, no obtengan los rendimientos que realmente podrían obtener. Tampoco nos vamos a ir al extremo de suspenden. Pero es verdad que es donde tienen puntuaciones siempre como por debajo, incluso a la hora de elegir carreras también se condicionan con esto, ¿no? Entonces, esta parte que es subjetiva, cuando podemos darles una evidencia de algo que se puede medir y que podemos saber que realmente no es por capacidad, otra cosa es que no te gusten, que te hayas frustrado y entonces hayas generado a partir de aquí pensamientos que no te ayudan, pero todo esto que le podamos dar de feedback a nivel conocimiento de ellos mismos siempre les va a ayudar.
Hay unas disincronías internas que yo luego, bueno, las voy a ir explicando por conceptos de habilidades de inteligencia emocional, con lo cual no me voy a detener mucho aquí. No sé si, me imagino que muchos ya las conoceréis, ¿no? Son esos desajustes que hay en el desarrollo de aspectos que van a ritmos distintos dentro de ellos o ellos con el entorno. En este caso, en el autoconocimiento hablamos de los de ellos. Y es importante un poquito entender, o sea, explicarles todo este concepto y todas esas características asociadas, porque les da como tranquilidad entender que la diferencia no tiene por qué ser algo malo, que se puede comprender desde un punto de vista pues, más sereno y que con todo aquello que yo puedo disfrutar en positivo lo puedo utilizar y aquello que yo vea que no me está haciendo sentir bien también lo puedo poner como objetivo para ir mejorando y desarrollando estrategias. Hay muchas otras características asociadas dentro de las altas capacidades. No todos, como he dicho antes, presentan el 100% de ellas, son características bueno, pues comunes en el grupo y es importante también cuando yo le quiero dar un feedback a un hijo o a un alumno acerca de características, ver bueno, pues cuáles de ellas pueden estar manifestando para que se entiendan un poco más en que no es una cosa como a veces nos pasa con niñas de alrededor de 20 años, ¿no? Que piensan que es que tienen un trastorno mental o que yo estoy loca, Maite, y por eso yo, fíjate lo que me pasa con las injusticias, con la sensibilidad, etcétera, sino que, bueno, que tiene un componente como una característica de la persona que implica unos rasgos y que yo puedo aprender a manejarlos, ¿no? Evidentemente tienen baja tolerancia a las injusticias y se suelen posicionar del lado del más débil, tienen una forma diferente de percibir y comprender y analizar el mundo, tienen gran inquietud por aprender y por saber, ¿no? Es un poco, como decía Susana antes, ¿no? Que es como un poco paradójico como la inteligencia elevada pueden presentar desmotivación si además es que lleva inserta en un punto esa sed por aprender y por saber más, ¿no? Tiene gran sentido del humor, que no siempre es entendido por el resto, son como muy fieles a la verdad y a la razón y a veces tienen esa necesidad de expresarla, ¿no? Luego veremos en la empatía a ver qué hacemos con esto. Hay muchos, muy frecuentemente, elevados grados de perfeccionismo y autoexigencia, lógicamente en aquello que les interesa, porque a veces los profesores dicen, si no es nada autoexigente, si yo le veo perfeccionista cero, si no sabes cómo ha hecho las portadas de los cuadernos o qué letra tiene, ¿no? Bueno, es que suelen serlo en aquello que les interesa o se proponen como objetivo, ¿no? A veces tienen dificultad para tomar decisiones por plantearse pues, demasiadas consecuencias o alternativas y dentro de esas alternativas todas las consecuencias que podrían derivar de cada una de ellas y esto hace que a veces pues, necesiten más tiempo o incluso a veces que les cueste significativamente el decidirse por una cosa, ¿no? Tienen dificultad para aceptar las críticas con bastante frecuencia, posiblemente por esa conexión con el no me puedo equivocar porque entonces creo que soy peor o bueno, luego veremos también esos pensamientos que pueden aparecer derivados de estas situaciones. Muchas veces encontramos esa necesidad de control, la vemos en niños y la vemos un montón en adultos de altas capacidades, ¿no? Los que, bueno, ya sabemos, los que tenemos una edad que la vida se puede controlar relativamente, algunas cosas. La mayoría no las podemos controlar y tenemos que aprender a vivir con lo que al cerebro humano no le gusta nada, que es la incertidumbre. Muchas veces cuestionan, bueno, pues todo, ¿no? Y en todo pues podríamos incorporar tanto la norma como la imposición, como los argumentos que sí tienen más que ver con dilemas ético-morales, etcétera, ¿no? Tienen elevada actividad mental, piensan mucho, por decirlo así simplificadamente, y tienen un posible desarrollo sensorial elevado. Digo posible porque no todos ellos lo presentan, lo vemos en algunos de ellos y con sus partes más específicas, ¿no? Y cuando hablamos de autoconocimiento, y una de las preguntas bueno, pues más frecuentes que encontramos cuando hacemos evaluaciones de niños o niñas es si se lo decimos o no se lo decimos, ¿no? Hace décadas la verdad que la tendencia era no decir nada. Nosotros a veces tenemos niños, niños, ya no niños, en consulta, gente adulta, bueno, adultos jóvenes, vamos a decir, porque antes no se diagnosticaban, ahora pocos, antes a ninguno, ¿no? Pero chavales que a lo mejor han sido evaluados hace unos 20 años, cosas así, y tanto el profesorado como orientadores como familia decidió no decirle nada porque pensaban que de alguna forma les estaban o protegiendo o no les querían etiquetar, ¿no? Entonces ese miedo que tenemos a ponerle la etiqueta, que nos parece que a raíz de esto ya van a empezar los problemas, como si tuviéramos un problema no lo quiero ver, entonces si me ponen la etiqueta pues ya lo tengo y si no, pues igual no. Aquí yo siempre, mi recomendación es analizar un poco cómo es el niño, qué edad tiene y en qué situación está, ¿no?
De una forma, bueno, pues muy mayoritaria, la recomendación desde luego es que conozcan dos variantes, que son las que a mí me parece importantes entender. Una cosa es explicar el concepto y otra cosa es dar el término, ¿no? Para mí el concepto hay que explicarlo siempre. ¿Qué es explicar el concepto? Bueno, pues todo esto que estamos viendo ahora y lo que vamos a ver, es decir, todo aquello cualitativo asociado a una mente que piensa mucho. El término de alta capacidad, desde luego, el objetivo es que también lo sepan. La etiqueta al final es el mal uso que hacemos, digamos, de un término, no tanto es el término como tal. Hay veces que los niños, cuando son bueno, muy pequeñitos y con determinadas personalidades, sobre todo impulsivas, desinhibidas, etc., tenemos que ver a ver qué uso social le va a dar a esta etiqueta para que él pueda ir regulando también un poco la información y el feedback que él, cómo la utiliza, ¿no? respecto al resto. En una mayoría de niños, sobre todo un poco más mayores, cuando ellos entienden que tienen alta capacidad y lo que implica, la verdad es que lo que sienten es una profunda comprensión de muchas situaciones, de pensamientos, de sentimientos que ellos ya llevan sintiendo y experimentando desde que son pequeños y de alguna manera encajan como, bueno, pues como una pieza o un dato a su autoconocimiento tremendamente significativo. Y en adulto muchas veces nos planteamos si es tarde para saberlo. Yo, mi edad más elevada eran 74 años, pero Susana me ha ganado con 86. Así que ya. Bueno, vamos con el siguiente concepto de la inteligencia emocional. Hablamos de identificar y expresar las emociones, ¿no? Es decir, esa capacidad para saber identificar lo que sentimos y expresarlo, pero de una forma proporcionada, normalizada. Tenemos mucha intensidad en las altas capacidades y tenemos a veces mucha intensidad en la expresión, ¿no? Pero tampoco es eficaz ni sano mentalmente exigir o esperar como el polo opuesto, que es la represión, ¿no? El reprímete en todo lo que sientas y no lo expresas. Bueno, en medio tenemos un equilibrio donde suele estar toda la parte eficaz, entendiendo también que al ser seres humanos y los niños pues todavía con más libertad, ¿no? Tienen que tener pues todo tipo de expresiones. ¿Qué pasa con las altas capacidades? Ellos se plantean internamente mucho más de lo que son capaces de expresar con su nivel de lenguaje. Hay una disincronía en la que tienen, aunque tengan un lenguaje avanzado para su edad, para mí uno de los mayores indicadores de inteligencia en niños pequeñitos es el vocabulario que utilizan, es el lenguaje, no tanto la pronunciación, ¿no? Que esto no tiene un componente tan cognitivo en ese punto, pero sí en tener un amplio vocabulario, utilizar la palabra adecuada para lo que quieren expresar. Muchas veces hacen ya frases de una forma como muy correcta cuando son pequeñitos, vamos, podrían hablar como niños más mayores de las edades que cumplan. Siendo que tienen un lenguaje tan avanzado internamente todavía, razonan muchísimo más de lo que son capaces de expresar con esa palabra que tienen avanzada. Veis que el lenguaje es, ¿no? en este gráfico como una especie de embudo en la que por detrás hay un pensamiento arborescente con múltiples ideas que se ramifican. A veces cuando son pequeños incluso tienen esa tendencia al tartamudeo, a atascarse, ¿no? y te quieren decir una cosa, pero claro, les viene tanto que ya ahí en el mensaje que iba a decir ven de repente relevante todas las ideas subyacentes, ¿no? que les parece que son también interesantes. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante para entender que si nos sorprenden o a veces nos preocupan con todo lo que se están planteando de situaciones de la vida, de ellos mismos, etc., internamente todavía se plantean mucho más de lo que son capaces de expresar con la palabra. Este planteamiento a veces además es que es muy abstracto, ¿no? O sea, utilizamos el lenguaje para expresar ideas, pero muchas veces esas ideas tienen un carácter como muy abstracto y entonces también esto hace que les cueste en ese punto de la expresión. Si nosotros queremos enseñarles o apoyarles, acompañarles en el desarrollo de la expresión emocional, necesitan vocabulario emocional. Nosotros los adultos, y además de las generaciones que venimos, que igual de la inteligencia emocional se entendía poco, la realidad es que no tenemos mucho vocabulario emocional que utilicemos, ¿no? Nosotros cuando hacemos a veces cursos para adultos o para padres y hacemos una actividad, escribe las emociones que conozcas, ¿no?
pues rara vez nos ponen más de 10, y 10 ya es el tope récord, ¿no? Pues triste, enfadado, tal, no sé qué. La realidad es que podríamos tener más de 100 términos relacionados con emociones, sentimientos, etc. Pero, y los conocemos, es decir, si os saco la lista de 100, probablemente, si no los 100, casi todos sabéis lo que es. Pero la realidad es que ni siquiera estamos habituados nosotros a utilizarlos, ¿no? Y queremos que los niños expresen más allá de qué tal en el cole bien, qué tal en el cole bueno, con quién has estado con unos y dónde por ahí. Pero es que tendríamos también que analizarnos un poco a nosotros mismos, a ver cuánto realmente en nuestro día a día de la familia estamos expresando de lo que nos pasa, de los conflictos que tenemos, de cómo los solucionamos o de cómo los aceptamos porque no tienen solución, de qué vocabulario estamos utilizando, ¿no? Os diré que yo creo que la actividad esa, cuando la hemos hecho alguna vez con niños en talleres infantiles, nos han dicho más, alguna emoción más que los adultos. O sea que si queremos en ese punto enseñar a expresar emociones, está bien hacer actividades intencionadas, dirigidas al desarrollo de inteligencia emocional, pero daros cuenta que los padres tenemos una influencia día a día en las sutilezas de la vida cotidiana y ellos aprenden por patrones a identificar, expresar, gestionar, relacionarse, etcétera, de nosotros. Muchas veces las altas capacidades, esto de pensar tanto, pues hace que se juzguen internamente constantemente en lo que he dicho, en lo que he hecho. He ido a un sitio y luego me dices que no tenía que haber dicho eso. Y bueno, escucha, el resto creo que ni siquiera se lo está planteando, solo tú, no te preocupes, que tampoco has dicho algo tan tal, ¿no? Entonces, en ese juicio interno, cuando lo relacionamos con la expresión emocional, es muy importante como adultos ver cómo estamos escuchando cuando nos hablan de preocupaciones, emociones, etc. Tenemos que intentar escuchar, no juzgar, esto estará muy de moda, ¿no? No juzgamos, escuchamos a los hijos. Y es muy importante también tener un punto de control sobre mi reacción cuando me cuentan una preocupación, una emoción, bueno, como decía Susana antes, ¿no? Nosotros tenemos niños que nos dicen, te voy a contar una cosa, no se la cuentes a mi madre, porque si se la cuentas a mi madre, es que ella no va a poder con esto. Entonces yo ya pienso, Dios mío, responsabilidad civil, están haciendo algo horroroso en el colegio. Ya a lo mejor me dice es que el otro día una niña me dijo copia en el examen y le dejé copiar. Algo así, ¿sabes? Y digo, bueno, creo que tu madre lo podría sostener, ¿no? Pero... Entonces, también como adultos, pues tenemos un punto ahí de autoanálisis, a ver cómo les escuchamos. Bueno, cuando hablamos de expresión emocional, tenemos como dos grupos marcados, digamos que en toda la población general, ¿no? Pero... no sé, pienso que como en la alta capacidad todo es más intenso, pues a veces esto es también más marcado. Tenemos un grupo de alumnos o alumnas que tienen una expresión emocional pues espontánea, desinhibida, son libres en sus reacciones emocionales y ninguno de los dos tipos que os voy a explicar es mejor ni peor, ¿eh? Todos tienen sus pros y luego tienen sus objetivos a mejorar. ¿Qué pasa con los desinhibidos, ¿no? Que tienen este punto de falta a veces de regulación emocional? Pues que requieren aprender a ajustar su expresión, porque la expresión también implica la vivencia interna al estímulo desencadenante que llamamos, ¿no? A lo que me ha pasado. A poder vivir con cierta intensidad porque es parte de su esencia, pero poder regularla para que no llegue a ser limitante por exagerada desinhibición, ¿no? Luego, por otro lado, tengo que decir que este tipo de expresión emocional favorece el razonamiento y la relativización. ¿Por qué? Porque como lo cuentan todo, se guardan se guardan poco para ellos, cuentan todo lo que les pasa, lo que sienten, lo que piensan, lo que tal. Pues claro, como adultos es muchísimo más fácil en este perfil poder ayudarles a si lo que están pensando pues es magnificado, es ajustado, lo que pueden hacer, pensar, etcétera, ¿no? El otro grupo, por contra, bueno, pues es un grupo de niños mucho más reservados, que les cuesta mucho expresar las emociones, que tienen incluso, esto implica normalmente también ir de la mano con cierta represión, ¿no? a nivel conductual en la expresión de la emoción. Este grupo tiende mucho a una cosa que se llama intelectualizar las emociones, que viene a ser, voy a intentar que lo que me pasa o siento, lo voy a bajar casi a un tipo problema de matemáticas, a ver si así le encuentro la solución y ya está. Y si me evito en medio sentir mucho, pues ni tan mal. Pero la realidad es que ambos grupos sienten intensamente por dentro, lo digan o no lo digan, y que las emociones y las situaciones emocionales no siempre se pueden bajar a ese plano, ¿no? tan cuantitativo o tan tangible como para poder encontrar desde la lógica una solución a ciertos tipos de problemas, ¿no? A veces este grupo puede tener incluso como cierta frialdad cuando pasa algo,
como si no les afectara, cuando realmente es como un mecanismo de defensa, que es lo que vemos desde fuera, ¿no? Este grupo evidentemente requiere ayuda para poder expresar las emociones, pero de una forma normalizada, ajustando desde luego al punto que partimos y poquito a poco les ayudamos a expresar. No esperamos ni que un grupo sea el otro ni el otro uno, ¿no? Sino encontrar, manteniendo la esencia de cada uno, el punto de equilibrio para que sea eficaz y saludable mentalmente. ¿Qué pasa con este grupo? Bueno, pues que nos dificulta el poder ayudarles a relativizar o a solucionar o a aceptar los problemas que les estén inquietando, porque como no los cuentan, pues evidentemente pues los conocemos mucho, pero tampoco somos adivinos, ¿no? para saber toda esa parte. No nos olvidemos de que ambos sufren lo mismo, ¿eh? Bueno, dentro de la identificación y expresión de las emociones ya hemos visto que es muy importante la reacción del adulto cuando ellos nos expresan. Y por otro lado, también es importante explicarles a ellos el sentido a expresar las emociones, porque a veces los que les cuesta expresarlo tampoco le ven mucho el sentido. Tipo, pues mi amigo no me habla porque se lo cuenta a mi madre, mi amigo no me va a empezar a hablar, con lo cual, pues qué sentido tiene, ¿no? Si le busco la parte más práctica. Pero hay que explicarles que expresar la emoción, al final, en el momento en el que la verbalizo, elimina gran parte de la carga emocional que yo estaba sintiendo internamente. De una forma casi directa. No me quita el problema y no me quita toda la emoción, pero desde luego que baja mucho en esa preocupación o angustia, porque cuando yo me quedo algo internamente, yo no puedo ver opiniones o puntos de vista externos donde yo vea que igual yo me angustiaba mucho por algo y no debe ser para tanto, porque cuando se lo contó a mi amiga Pepa, Pepa tampoco se ha caído de la silla. O igual me ha dicho una vez, a mí me pasó lo mismo. Es que todas estas cosas son las que hacen que al yo expresar emociones vaya poco a poco ajustando mi intensidad emocional al estímulo, a lo que me ha pasado, etc. Y luego tenemos la gestión emocional, que diría que es uno de los puntos, bueno, pues más complejos, ¿no? En todas las personas, pero sobre todo, bueno, pues en las altas intensidades que tenemos, es una de las cosas que más normalmente les traen a consulta, ¿no? A ver cómo podemos ayudarle a regular en la emoción, en la conducta, en cómo está percibiendo los problemas, etc., ¿no? Aquí es muy importante entender que la alta capacidad no es una patología mental. La alta capacidad no es una patología mental y tampoco implica de forma directa otras patologías mentales. Se pueden dar porque, bueno, supongo que conoceréis la figura de la doble excepcionalidad, ¿no? Altas capacidades con, bueno, pues otro tipo de situación de cualquier tipo, de aprendizaje, de TDAH, de TOC, de TEA, de trastornos de la personalidad, etc. No se puede dar porque también se da en la población media, ¿no? Pero la realidad es que la alta capacidad no va de la mano en una comorbilidad significativa con patologías, por lo menos que se sepa hoy por hoy por evidencias, ¿no? ¿Qué sí puede pasar? Que, bueno, que una intensidad emocional elevada y un contexto o unos entornos que no responden a determinadas necesidades, ya no digo solo curriculares, sino emocionales y sociales, pues puede derivar lógicamente en estados emocionales con malestar emocional, traducido en depresión, ansiedad, etcétera, ¿no? Como le pasaría a una persona de la media si encontrara, digamos, una respuesta también desadaptada, ¿no? Y a veces necesitan ayuda en esto, pero es muy importante no patologizar las altas capacidades. Yo últimamente en las jornadas que voy como ponente insisto mucho en este punto, porque yo llevo las altas capacidades más de 20 años, ¿no? Trabajando. Cuando yo hace 2 décadas dábamos evaluaciones de altas capacidades, que ni siquiera existía el término alta capacidad, por eso nos llamamos ser superdotados, ¿no? Todavía no había nacido el concepto, el término este, ¿no? De las altas capacidades. Cuando tú dabas un feedback al padre, devolvías unos resultados de alta capacidad, se ponían muchos a llorar en consulta, como si les hubiera tocado ya, vamos, la condena mayor del reino a su hijo, ¿no? Lo veían con un matiz principalmente negativo, asociado a muchísimos problemas emocionales, a fracaso escolar, a desadaptación, a aislamiento, etc., ¿no? Esto con los años fue un poco cambiando y al abrirse mucho más la difusión, ¿no? De las altas capacidades, al crearse asociaciones que hacen acciones dirigidas a sensibilizar a familias, la población, etc.,
sentíamos que se fue yendo mucho el matiz ese negativo, aunque sí consciente de todo lo que puede implicar, pero no tan negativo, ¿no? Últimamente, en los últimos años, nos estamos encontrando en consulta una tendencia otra vez a sentir que las altas capacidades implican trastornos mentales, trastornos de la conducta. O sea, no hablo de dificultades conductuales ni de dificultades emocionales, ¿eh? Hablo de trastornos, de patologías, de futuros horrorosos. Tenemos, ahora, como los niños tienen acceso a Internet, tenemos adolescentes que nos vienen ya ellas autodiagnosticadas, porque yo tengo un trastorno generalizado de la ansiedad, porque como tengo altas capacidades, pues claro, esto es lo que me pasa, yo lo he leído, esto es lo que tengo. O yo me autolesiono, porque claro, como la ansiedad que tengo por la alta capacidad, pues entonces mi forma de regularme es esta, ¿no? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, hay que ser conscientes de los riesgos, hay que tener también una mirada muy positiva a las altas capacidades y a la inteligencia, porque nos aporta muchísimas cosas en la vida. Únicamente tenemos que ser conscientes de cuando en algún momento puedan necesitar algo un poco más profesional y mientras tanto poder acompañarles en una característica más de su persona, que es esta parte de la inteligencia. Se relaciona también muchas veces a trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, etcétera, o lo que últimamente se está difundiendo, porque a nivel de evidencias científicas, bueno, cada vez hay un poquito más de estudios que están empezando a desarrollarse ahora, un poco más relacionada, además el ponente de después creo que va a hablar de evidencias de emociones y alta capacidad, ¿no? Esta característica de la persona conlleva, como ya hemos visto bueno, supongo que ya sabréis, vamos, lo digo por hecho, pero esa disincronía en el desarrollo intelectual y el emocional. ¿Qué quiere decir? Que así como intelectualmente el desarrollo está por encima de su edad cronológica, mentalmente se sitúan por encima de la edad, a nivel emocional no tienen este desarrollo tan avanzado, no lo tienen equilibrado a todo lo que son capaces de entender y comprender de la vida, de las situaciones, etcétera, ¿no? De aquí es donde surge, bueno, pues muchas veces esa intensidad emocional, a veces desregulación, porque claro, cuando nosotros somos muy conscientes de lo que pueden implicar las situaciones de vida, pero todavía no hemos aprendido a relativizar, a gestionar, a aceptar, a buscar solución, etcétera, desde la calma, pues lógicamente la intensidad se dispara y la desregulación también, ¿no? En muchos casos se detecta alta sensorialidad en alguno o 5 de los sentidos. Habla de un cerebro que capta o percibe de una forma como muy amplificada y por ello también, al captar el mundo de una forma o las situaciones o los estímulos incluso sensoriales de una forma amplificada, esto dispara directamente también esa intensidad emocional en una gama mayor de emociones y también con una elevada carga, ¿no? Dentro de la gestión emocional y dentro de las altas capacidades, ¿qué dificultades específicas nos encontramos con frecuencia? Bueno, el sobrepensar, como es algo casi inevitable dentro de los inteligentes, pues el pensar mucho, pues a veces nos ayuda a crear, innovar, etcétera, y otras veces nos limita en algunos aspectos, ¿no? Tienen gran vulnerabilidad e hipersensibilidad emocional. Es verdad que la hipersensibilidad la encontramos mayoritariamente, si no en todos ellos, porque alguno habrá, que siempre hay excepciones en el mundo, o la que la gestione de una manera distinta, pero la hipersensibilidad es algo súper frecuente y casi descriptivo de la alta capacidad, ¿no? Tienen baja tolerancia a la frustración, muchas veces relacionada al error, ¿no? En el error en una tarea o en un área que no se me está dando tan bien como que lo he tenido que hacer 2 veces, es decir, enseguida esta frustración aparece cuando se equivocan o su expectativa de capacidad o valía no se cumple, ¿no? Tienen tendencia a generarse preocupaciones internas hacia cosas que normalmente son reales, ¿no? Pues enfermedades, accidentes, etcétera. Yo de mi experiencia en estos años vemos que en consulta hay una franja de edad, aunque la preocupación siempre nos persigue un poco, pero tenemos una franja de edad entre los 8 o 9 años y hacia los 12, una cosa así, donde ya ahí las preocupaciones van hacia otro lado, donde se preocupan un montón porque a los padres les pase algo, se han ido a cenar, igual tienen un accidente, los ladrones van a entrar en casa. Desde pequeños se lo plantean, pero no detectamos más momentos de angustia en esa etapa evolutiva de esas edades, ¿no? Que cogen más conciencia. Esos miedos o fobias a causas realistas nos ponen en el lugar como padres de intentar justificar que aquello que les preocupa no va a pasar. Pero como decimos que es realista, pues es que igual sí que puede pasar. A lo mejor hay, en términos de probabilidad,
una de 1.000.000 de probabilidades, pero es que ellos mentalmente se sitúan en esa, de una forma en la que visualizan perfectamente que el ladrón va a entrar en casa. Si yo le digo, no chiqui, pero si tenemos una alarma puesta, nos cuesta un pastón al mes, va a venir el seguridad en cuanto suene la alarma. Pues es que he visto en una película que eso se puede desprogramar porque cogen el software y hacen no sé qué. Bueno, no le podemos decir, eso aquí no va a pasar. No le podemos decir eso, ¿por qué? Porque ellos son fieles a la verdad, porque no van a volver a confiar en nosotros y además nos van a recordar de por vida, tú me mentiste cuando me dijiste que no iban a entrar y mira, ¿no? ¿Qué nos queda? Nos queda afrontar el miedo. Nos queda afrontar esa emoción que es el miedo, poder y aprender a gestionarlo, no intentar tampoco evitarlo, aceptarlo como una emoción que tengo que sentir. Y luego las injusticias, pues es otra de las cosas que les dispara, ¿no?, en su reacción emocional y por tanto conductual. Pero también hay cosas buenas dentro de la alta capacidad en la gestión emocional, no todo es oscuro. También tenemos que ser muy conscientes de las herramientas que nos aporta tener una inteligencia elevada. Tienen una capacidad de razonamiento superior y esto hace que cuando nosotros trabajamos con ellos tienen una capacidad de comprender conceptos emocionales e incluso de aplicarlos a la práctica de una forma rápida y además eficaz. Tienen un alto nivel de creatividad y al final, cuando nosotros tenemos que gestionar situaciones socioemocionales, la creatividad nos ayuda a diseñar alternativas, posturas, trucos, ¿no?, que les decimos a ellos, estrategias como adulto, que sean a lo mejor diferentes a la que a priori me estaba planteando y que no me funciona, y con lo cual por aquí tenemos otra herramienta positivísima para la gestión emocional. Y luego tienen buena capacidad analítica que hace que puedan hacer análisis situacionales pasados de cómo actué o me sentí o pensé en este determinado momento, cómo podría hacerlo la próxima vez y a partir de ahí también ir evolucionando. Y aquí, bueno, y además dado el tema que hoy estamos aquí impartiendo, ¿no?, de la emoción y el pensamiento, es fundamental entender que el pensamiento y la emoción no van aislados en el ser humano, en una misma persona, sino que tienen conexión. Sentimos por lo que pensamos y a la vez pensamos por lo que sentimos. Y en esta conexión no la podemos separar cuando hablamos de gestión emocional. Pero si encima nos estamos enfocando en alta capacidad, tenemos un pensamiento muy elevado y tenemos que intentar dirigirlo o regularlo, manejarlo para que nos sea una herramienta positiva, favorecedora y no una limitación. Este esquema yo lo explico, bueno, las flechillas han ido ahí un poco arriba, pero no pasa nada. Este esquema lo utilizamos nosotros mucho para explicar de alguna manera esta conexión que hay entre pensamiento y emoción. Es un esquema general, no es específico de altas capacidades, es del ser humano, la población y la psicología general, pero nos ayuda a tener, bueno, pues un paradigma desde el que podemos intentar utilizar, digamos, la inteligencia elevada para gestionar las emociones. Le ponemos una E a un estímulo, ¿no?, algo que ocurre, una causa, digamos, o una realidad, desencadena en nosotros pensamientos. Esos pensamientos refuerzan las emociones que sentimos. Y luego está la conducta, que es la reacción, es decir, lo que hago, digo, pues con lo que me ha pasado, pienso, siento. Ese pensamiento que se desencadena en el caso de la alta capacidad se llama arborescente, ¿no? Dicen arbóreo, que de una idea surgen más y más y más y más, como ramitas de un árbol, de una forma rápida, compleja, interrelacionada. Si decimos que el pensamiento tiene un refuerzo sobre la emoción que siento, pues a pensamiento más complejo, también la emoción, lógicamente, será más intensa. Luego ya está lo que yo hago con todo eso, y esto ya depende en gran medida del grado de autocontrol y de regulación emocional que tenga cada uno y del contexto donde se encuentre. Con lo cual aquí hay un componente ya mucho más individual, ¿no?, como hablábamos antes en esa expresión emocional o en la regulación conductual. Tenemos niños que explotan más, otros que se reprimen, otros que dependen marcadamente del contexto donde se encuentren. Dicho esto, es muy importante entender que cuando mis pensamientos van hacia una tendencia o dinámica positiva, entonces las emociones que refuerzan esos pensamientos también serán más agradables. Probablemente lo que yo consiga hacer en la situación que esté también obtenga, de alguna manera, acciones más eficaces, ¿no? Pero también es verdad que el pensamiento en el ser humano en general se nos va mucho al lado oscuro, como les digo yo. Y cuando el pensamiento coge una dinámica que no es positiva, que es negativa, entonces las emociones que refuerza probablemente también van a ser desagradables
y lo que esté haciendo, situación, etcétera, en mis acciones, probablemente también serán menos eficaces, ¿no? El ser humano es el único animal que tiene una capacidad que se llama metacognición, que viene a ser pensar en lo que pienso. Es decir, somos capaces de pararnos a observar lo que nuestra mente piensa. Y además somos incluso capaces de que aquellos pensamientos que yo estoy observando, poder gestionarlos. Esto no quiere decir, ni tampoco lo vamos a esperar, que yo sea capaz de decidir qué pensamientos aparecen de forma espontánea en mi mente. A ver, igual hay alguien, yo no lo he conseguido nunca, ni conmigo, ni cuando hemos trabajado con adultos. No sé, a lo mejor en el Tíbet por ahí, que se les da mucho mejor lo de la paz y la serenidad, lo consiguen, ¿no? Pero ese grado de puedo decidir lo que aparece en mi mente a nivel pensamiento, difícil. Pero lo que sí puedo hacer es decidir dónde pongo el foco de atención en esos pensamientos que aparecen de forma espontánea en mi mente. Esto, que es complicadísimo para los adultos, además pretendemos enseñárselo a los niños, tengo que decir. Pero ellos a veces aprenden estas cosas, a veces incluso de forma más fácil porque tienen menos resistencias, ¿no? Menos bloqueos, etc. Pero es muy importante desde que son pequeños ir sembrando en ellos la semilla del poder de la mente sobre la emoción, de la capacidad que tenemos, y tienen ya ellos desde muy pequeñitos, de poder ver lo que su mente piensa. Y su mente piensa a veces en forma de imágenes y otras veces en forma de palabras, de lenguaje, pero podemos verlo y podemos también decidir si lo que piensa mi mente me está ayudando en determinado momento o si no me está ayudando, y poder decidir también hacia dónde yo quiero dirigir ese foco de la atención. Bueno, se han ido un poco las flechas, pero se ve bien, ¿verdad? Sí. Esto lo he puesto a modo ya ejemplo para que os podáis ir de aquí con un par de ejemplos y lo podéis practicar con vosotros mismos, y así ya luego lo podéis practicar o enseñar a vuestros hijos. He simplificado a creencias o pensamientos básicos, simples. Esta es una situación muy común. Un niño comete un error o yo cometo un error y mi pensamiento se dispara. Mi pensamiento se puede disparar hacia el no valgo, no soy capaz, si me he equivocado es que yo ya no valgo para esto, yo antes me he equivocado, entonces yo ya no puedo volver a dar una ponencia, si no vuelvo a dar una ponencia, pues entonces yo ya no voy a poder vivir de esto, si no vivo de esto mis 3 hijos se mueren de hambre, si se mueren de hambre, Dios mío, qué horror. Sí, y nos reímos, pero ¿cuántas veces no nos vemos a nosotros mismos ahí donde no teníamos que haber llegado, ¿no? ¿Qué emoción voy a sentir de la mano de esos pensamientos? Pues o me da un ataque de pánico aquí mismo, o bueno, o lo llevo más o menos, pero por lo menos angustia, ¿no? Una emoción desagradable. Ante esa misma situación, yo me equivoco y cometo un error, mi pensamiento también se puede dirigir a, pues quiero aprender a hacerlo mejor. Pues he cometido un error, pues la próxima vez me voy a hacer la diapositiva con las flechas más fijas, no sé cómo, pero lo aprenderé, ¿no? ¿Qué va a hacer este pensamiento? Pues por lo menos me dará un punto de tranquilidad. Y si ya soy ahí una motivada, digo, pues venga, yo casi las hago, que no creo, pero digo, las hago con dibujitos y tal. Pues encima podría incluso dirigirlo hacia una emoción más agradable, ¿no? Y luego hay una repercusión en lo que hago, en la conducta. Si yo me siento mal con lo que me ha pasado, lo dejo estar. Esto es un ejemplo que nosotros vemos en consulta en niños de altas capacidades súper pequeños. Nosotros cuando llegan a veces decimos, venga, ¿quieres dibujar un niño? Y entonces ya está el que dice, vale, 3, 4, 5 años, Y tenemos el de, no, a mí es que no me gusta la de dibujar niños, no me gusta nada. Entonces digo, pero tú ¿qué crees? ¿Que dibujas bien? ¿Que no? ¿Te gusta? ¿No te gusta? No me gusta nada. Porque luego dice la madre, es que piensa que dibuja fatal. Y digo, no, ya, tiene que ser, ¿no? O sea, desde tan pequeños que son tan libres en su expresión, ya tienen de forma lógicamente inconsciente todo este tipo de pensamientos, ¿no? Estos pensamientos, desde una parte práctica de poder aplicarlos y mejorarlos, los llamamos creencias personales, ¿no? ¿Qué es una creencia personal? No digo ideológica, sino una afirmación interna que tiene mi mente, a la que mi mente le está dando el valor de un hecho real. Y como le da el valor de un hecho real, toda la emoción y actuación que venga después, claro, es porque lo que yo pienso es la realidad. Me siento mal porque realmente no valgo. Porque a lo mejor hay una mínima evidencia porque he cometido un error o hay algo en la situación que me dice sí, esto es así. Cuando hablamos de observar la mente y dirigir el pensamiento, tiene que ver con detectar pues todos esos pensamientos que son subjetivos,
tienen un componente que parece realista, tal, pero son subjetivos y entonces por eso nos limitan y nos generan emociones regulinchis, ¿no? Para poder modificarlas. He traído otra que tienen a veces los niños en la parte más social, ¿no? Pero hablando desde el punto de la regulación emocional. Juan en el recreo me ha dicho que no juega a mi juego. Un niño le ha pasado esto, ¿no? Se dispara su pensamiento. Como ellos tienen un concepto profundísimo y casi exclusivo de la amistad, ¿no? De que si eres mi amigo, tú no te puedes ir con el otro en el recreo porque me has dejado traicionado y tirado, que en realidad el niño, el otro solo pensaba, pues me voy a ir con el otro que tiene un bollo de chocolate, a lo mejor hoy, ¿no? Y a ver si te da un poco. Pero entonces ahí ya se puede disparar su pensamiento del tipo, no quiere ser mi amigo, me rechaza, lógicamente la emoción que va a ir de la mano va a ser sentir frustración y tristeza, y ya desde esa conducta, o sea, desde esa emoción, es cuando ya se despierta o reacciona la conducta. Pero ante esa misma situación es perfectamente posible, o incluso otra mente pensaría, pues este juego no le gusta, o él no sabe jugar a este juego, o aunque mi juego no le guste, yo sí. Y entonces ya la emoción que me va a derivar me va a dar más tranquilidad, pues juego, ajusto la idea o lo que haga falta, ¿no? Cuando nosotros educamos, cuando nosotros educamos mucho en la conducta, ¿no? Les enseñamos a ver si lloras mucho o poco, a ver si gritas, pataleas, a ver si has ido al Pepe y te has defendido pegándole, porque si él te pega tú tienes que pegar, así tal. Entonces, es importantísimo poner límites en la conducta de los niños en esa expresión. Tenemos que ayudarles a moderar lo que hacen, ¿no? Pero no nos podemos olvidar que la conducta al final es casi la consecuencia o es el resultado que vemos de todo lo que internamente están ellos pensando o sintiendo. Entonces, ya desde que son pequeñitos, cuando tienen altas capacidades, ese razonamiento que decimos superior, no solo para conceptos intelectuales o conocimientos técnicos, sino que toda la parte emocional también la entienden muy bien. Entonces, para mí es muy eficaz enseñarles en parámetros de que tú no eres bueno o malo, tú no eres, no sé, egoísta, generoso, sino que tú piensas, sientes y haces, porque en estos tres parámetros todo es modificable, ¿no? Y cuando hablamos desde el soy es como que inconscientemente parece que vaya, que me ha tocado ser así y que qué le vamos a hacer. Entonces, bueno, os enseño este parámetro para ver si con esto podemos ayudar a la regulación emocional, incluso conductual de los nenes. Y a la vuestra también. A ver, ¿cómo voy de hora? ¿Hasta qué hora era? No me acuerdo. ¿Cuánto me queda? O sea, 15 minutitos. Bueno, pues vamos a la siguiente. Bueno, automotivación, pero como hemos visto hoy con Susana ya mucho de motivación, voy a explicar solo una idea base que no le he profundizado mucho porque como había otra ponencia, hemos visto antes lo que era la motivación extrínseca e intrínseca. Tenemos grandes dificultades, como ha explicado ella, en la automotivación, en las altas capacidades. Es muchas veces pues, parte del problema que tenemos de fracaso escolar, o bueno, que tampoco se dan un 100% de altas capacidades, tengo que decir, ¿no? Se da en un grupo y por eso hay que tenerlo en cuenta, pero ni siquiera en todos ellos, ¿eh? Hay unas creencias extendidas que además nosotros los vemos en consulta porque nos lo verbalizan, sobre todo los adolescentes, que son ya más es una etapa donde más se manifiesta todo esto, ¿no? Que es que si en la vida mi profe me motiva, pues entonces yo me esfuerzo. Y si no me motiva, no me esfuerzo. Y lo tienen los pequeños también, ¿no? Si me motiva el piano, pues me esfuerzo. Y si ya no me motiva el piano, pues ya no me esfuerzo. Yo aquí siempre pongo el ejemplo del instrumento, ¿no? Cuando son pequeños y dicen, ay, mamá, es que yo quiero aprender a tocar el piano. Y ahí estamos, los padres. Venga, el profe dice, oye, pues se le da fenomenal, pero claro, la alta capacidad implica cierta parte cognitiva de la música, donde también la tienen con habilidad, ¿no? Y en cuanto el profe les dice, tú ahora tienes que practicar 15 minutitos cada día. Después de la batalla con los padres un día y otro, dice el niño, pues, a mí el piano es que no me gusta ya tanto, ¿sabes? Porque no me motiva. Entonces decimos, bueno, pues vamos a ver por otra cosa, ¿no? Claro, partimos de una creencia en la que lo de fuera, que llamo motivación, pero que yo lo llamaría interés por algo, hace que me esfuerce. Y yo este esfuerzo, desde el primer paradigma, no sé ni si llamarlo esfuerzo, porque lo que me encanta hacer, pues no sé si es un esfuerzo. Es toda una especie de cadena de satisfacciones, ¿no? en el momento. Esta afirmación la vemos como muy limitante, ¿no? Que la tenemos muy interna a niños y también a adultos, ¿eh? Esta otra es un poco más eficaz, ¿no? A partir de un interés, pero podríamos poner interés / obligación incluso, ¿eh? Una responsabilidad que no nos gusta a priori, o que sí,
Solo si hago el esfuerzo, solo si tengo un proceso en esa tarea o en esa responsabilidad, puedo llegar a la verdadera motivación interna, que es lo que llamamos automotivación, que viene a ser hacerme que lo que no me gusta, pues me guste hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué sentido psicológico tiene esto de que solo por el esfuerzo entonces conozco lo que es la automotivación? Porque a través de ese proceso el foco está puesto en pequeñas frustraciones que tengo que superar, está puesto en pequeñas metas en las que me divido la tarea que tengo que ir consiguiendo, está puesto en lo que no sabía y pensé que no se me daba bien, pues de repente veo que hay aprendizaje. Todo esto va relacionado con la autorrealización, con la satisfacción personal, con la superación en algo. Entonces, eso es lo que al final genera el saber que aunque a veces el esfuerzo duela, tenemos un desarrollo en todo ese proceso que es satisfactorio y que me va a ayudar ¿a qué? A conocer esa sensación a la que me tengo que dirigir cuando algo no me gusta, pero lo tengo que hacer o decido hacerlo, ¿no? ¿Qué nos pasa con los niños en los coles, en las escuelas? Que yo creo que también lo ha explicado Susana. Ellos cuando son muy inteligentes, en las primeras etapas, primaria, etcétera, sin hacer nada, pues van bien y ya está, ¿no? Entonces, os digo una cosa más y ya cambio, que como ha explicado ya mucho la motivación, así ya no me como todo lo demás. Tenemos que mirar no las notas que sacan, sino el esfuerzo que les ha costado llegar a esos rendimientos académicos. Si la respuesta es nada, no hace nada y tiene todo 9, 10, 8, entonces tenemos que hacer un desarrollo, sería ideal por parte de la escuela, es realista, que no siempre lo hacen, por parte de la familia para enseñarles a esforzarse de forma paralela a lo que el cole les propone, porque no siempre conocen esta sensación a la que se tienen que dirigir este proceso. Y con esto llegamos con CI saltos a secundaria, algunos incluso hasta la universidad llega, ¿no? Donde siempre hay un día donde te tienes que esforzar y tienes que aprender a esforzarte. Es mucho más fácil enseñarlo desde pequeñitos. Y luego tenemos las interpersonales, que es para relacionarnos con los demás, ¿no? Pues la alta capacidad no implica una patología mental y tampoco implica una patología social, quiero decir. Hay otros trastornos que pueden conllevar en comorbilidad o asociados, se pueden dar otras situaciones, ¿no? Primero, porque la alta capacidad no es una patología, tampoco es un trastorno. Hablamos de figuras de doble excepcionalidad, bueno, pues por entender que son dos cuadros, pero ni siquiera por alta capacidad ese término correspondería, ¿no? Pero bueno, no es un trastorno social. Es verdad que tienen una disincronía, un desajuste entre los intereses del resto de los niños de igual edad cronológica y también en las formas de comunicación, en el vocabulario que utilizan, en los juegos que se inventan, que igual el otro no lo entiende, es decir, ahí es donde hay un choque importante. Y ante esto, ¿qué tenemos? Tenemos un grupo que se aísla de forma individualista y es donde más problemas de aislamiento social tenemos, ¿no? Tenemos otro grupo pues, que esto hace que vayan generando tensión y estén a la defensiva y entonces, bueno, pues tienen más dificultades en la conducta, conflictos, etc. Y luego tenemos un gran grupo, tengo que decir, para también tranquilidad de muchos, que van desarrollando habilidades sociales eficaces, se van adaptando y no tienen dificultad en este ámbito, ¿vale? Sí que nosotros detectamos que casi todos sí tienen un sentimiento de diferencia respecto al resto, que a veces no saben a qué se deben, pero ellos sienten muchas veces como cierta diferencia, ¿no? Lo importante es que no lo asocien como algo negativo. Dentro de las habilidades sociales tenemos dos conceptos importantes, la empatía y la asertividad. La empatía ya sabemos que es ponernos en el lugar del otro, pero es importante entender que la empatía, desde un enfoque de los componentes, tiene dos variantes, el componente cognitivo y el componente emocional. El cognitivo nos ayuda a comprender la mente del otro. Este tiene un componente como muy intelectual y cognitivo, ¿no? El observar, analizar ideas, criterios, expresiones en la otra persona. Y luego está el componente emocional en el que nos facilita pues ya hacernos cargo, sentirnos o sentir un poco las emociones de la otra persona en determinadas situaciones, ¿no? Pero luego la empatía tiene diferentes usos. El uso que le doy cuando yo interpreto y detecto el estado de ánimo de la persona con la que estoy, de otra persona, y luego la empatía al actuar cuando yo estoy persiguiendo, bueno, pues un objetivo, estoy actuando, estoy, bueno, reaccionando ante una emoción, etcétera, ¿no?
La alta capacidad se relaciona muchas veces con altos grados de empatía, porque son muy sensibles ante las debilidades, necesidades de los demás, son muy conscientes de todos esos, de lo desfavorecido de la población, de las personas, y son conscientes y a veces lo pasan incluso mal y se angustian, ¿no? No todos ellos, al usar la empatía, tienen una empatía altísima en todas las situaciones cuando ellos están llevando a cabo una acción. Y luego está la sobreempatía, que es muy importante entender también. La empatía es adaptativa, pero si yo me paso de empatía y sobreempatizo, quiere decir que ya estoy padeciendo los problemas de la otra persona. Y no es eficaz ni para mí, evidentemente, pero tampoco para la otra persona, porque la voy a poder ayudar de una forma regulinchi, ¿no? ¿Qué nos pasa a los padres muchas veces también? Que sobreempatizamos con los hijos. Y entonces cuando tienen un problema casi lo vivimos nosotros más que ellos. Desde aquí no podemos tampoco ayudarles a gestionarlo de una forma regulada o de una forma acertada en la solución, ¿no? Bueno, os voy a pasar esto porque así os dejo, aunque sea 5 minutitos de preguntas que no sé si van a dejar. Y luego está la asertividad, que viene a ser... no solo es decir de forma diplomática al otro lo que me molesta, es decir, asertividad sí tiene una variante de poder comunicar mi opinión, mis preocupaciones y mis diferentes ideas sin generar un conflicto y tampoco sin callármelo. Y para esto se les puede enseñar técnicas de comunicación asertivas que se llaman, que hay 3 o 4 que son las fundamentales, para que se puedan expresar de una forma libre pero sin generar conflicto, ¿no? Pero luego hay una cosa mucho más profunda que daría para otra ponencia, que son una cosa que se llaman derechos asertivos, que viene a ser ya una base de seguridad en mi relación con los demás y en mí mismo, en mis acciones y decisiones, para poder diseñar, bueno, pues eso que llamamos el cuestionamiento interno, unos enunciados que me ayudan a generar unos criterios propios dirigidos al bienestar y también a relaciones sanas con el resto. Y en las habilidades sociales, y ya voy a terminar, en las altas capacidades, bueno, esto recoge un poco lo que nos encontramos, esa diferencia de intereses, en la forma de expresarse, son críticos con ellos mismos muchas veces y por eso también lo son con los demás. No es que lo sean con el resto, y no, es que ellos primero también se están haciendo un filtro. Entonces, cuando el otro hace algo que les dispara un poco y lo detectan, pues claro, tienen ahí ese punto también de ser críticos, que no digo criticones, que a veces lo dicen, a veces no, ¿eh? Son exigentes en la elección de sus contactos personales más estrechos, muchas veces, tampoco les valen todos los niños para ser sus amigos, ¿no? Ni todos ni unos cuantos, sino que tienen un filtro muy selectivo, ¿no? Y muchas veces tienen esa tendencia a aislarse ante la situación o actuar a la defensiva, como he dicho antes, ¿no? Son sensibles a los problemas de los demás, y lo digo para bien, ¿eh? Tienen unos valores bonitos normalmente de la amistad, de la ética y de la moral, que no siempre encuentran a lo mejor en los demás, y por eso también sienten diferencias o sienten traiciones cuando el otro se va en el recreo con Pepito, pero es porque tienen ese concepto profundo de la amistad que también hay un poco que rediseñarlo con ellos en lo que podemos esperar y en la expectativa, ¿no? Suelen ser colaboradores, esa es la verdad, no es que tengan mejor corazón que otros, pero es verdad que son proactivos cuando ven que tienen una posibilidad de ayuda en algo, con alguien, etcétera, ¿no? En una tarea. Tienen muchísimo que aportar al grupo social y a veces ellos no lo saben, sobre todo las niñas en la adolescencia, y es muy importante hacer a veces un análisis con ellos consciente de qué puedes aportar al grupo y qué quieres aportar al grupo, porque tenemos mucho poder de modificar todo esto, ¿no? Muchas veces ellos piensan, y nosotros a veces también los adultos, yo como soy así, pues ya me toca el rol pasivo del grupo, o el que no habla, o el que tal, o el que propone demasiado y entonces organiza todo, pero la realidad es que podemos ir desarrollando el rol que decidamos con pequeñas acciones, pero ellos tienen primero que saber que todo esto se puede cambiar y desarrollar. Son leales, y muchísimos de ellos son leales a lo que he dicho y al compromiso que he adquirido contigo y entonces no lo quiero fallar. Esto es una cosa muy frecuente también en las altas capacidades. Y luego tienen, bueno, otra vez la creatividad esa que nos ayuda para también gestionar soluciones ante los conflictos. Los padres les decimos mucho, mira, tú lo que tienes que hacer es que te vas al recreo y le dices a Pepe que si te vuelve a pegar que haga no sé qué. Y el otro piensa, buah, ni conoce a Pepe, ni sabe cómo es el amigo de Pepe, ni lo que en el recreo me va a decir Conchi, la profesora, cuando yo le diga a Pepe que no sé qué, que al final yo a Pepe no le digo nada. Entonces el chaval se va, no lo hace, se frustra porque mi padre me ha dicho que yo haga no sé qué, y entonces no he sido capaz, y entonces ya cómo salgo de esta, ¿no? Es mucho más eficaz con ellos preguntarles qué puedes hacer para gestionar este conflicto y así poder usar otra vez el pensamiento y la creatividad como herramienta para mejorar en todo esto.
Bueno, y por último, recordar que podemos utilizar el pensamiento y la inteligencia como herramienta para alcanzar mayor bienestar. Muchas gracias y espero haberos enseñado algo. Me voy, me quedo. Susana, al igual que... Maite, al igual que con Susana, te hacemos entrega del presente de la navaja de Albacete. Muchas gracias. Para que tengas un recuerdo nuestro de la asociación. Luego te busco la moneda. Luego la moneda. No se me ya olvida. lo hemos hablado. Y nuestra cebra. Muchas ¿vale? gracias. Y te agradecemos mucho la ponencia, tu presencia aquí en el día de hoy y esperamos que vuelvas. Muchas gracias a vosotros. Gracias.